Perfecto. ¿Ya ves mi pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya vimos en la última sesión, eh, sobre todo la explicación de en qué casos nos conviene utilizar un ciclo for y en qué casos nos conviene utilizar un while. Un for, habíamos dicho que era para iterar de un número a un número, de una cantidad a otra cantidad, negativa o positiva. Es decir, cuando sabemos, el programa sabe cuántas veces tiene que iterar. ¿Cuántos? En términos de números, ¿no? Y un while es algo que se va a repetir mientras la condición sea del tipo que sea, pero mientras esa condición sea cierta. Mientras eso sea cierto, va a repetir nuestro bloque de código, el cuerpo de ese ciclo, hasta que la condición se deje de cumplir. Incluso si está mal programado, pues podría quedarse en ese ciclo infinitamente, ¿no? Hasta que se cierre el programa o cualquier otra cosa, pero eso es algo que también tenemos que tener cuidado, de que nuestra condición en algún momento se cumpla para que continúe con el resto del programa. Ahora, pues vamos a revisar otro tipo de ciclo, que sería el último, al menos de los que existen en JavaScript, y en todos los demás programas, los demás lenguajes de programación. Y este ciclo se llama do while. Do while. Vamos ¿qué será? A crear una variable que se llame edad y voy a poner 15. Ahora, la estructura de este ciclo es do, que es hacer. Abrimos y cerramos llaves que ya sabemos que dentro de estas llaves irá el cuerpo de ese ciclo. Todo lo que se repita es lo que va dentro de estas llaves. Y este ciclo lleva una condición o la condición que utiliza este ciclo la, la define. Espérenme tantito. Después, este ciclo, después de cerrar las llaves, abrimos y cerramos los paréntesis y aquí es en donde va la condición, a diferencia de un ciclo while que es al inicio. Aquí entonces ponemos una condición. Aquí podríamos poner que la edad sea mayor a 18, por ejemplo, que sabemos que es cualquier condición y que una condición pues devuelve cierto o no. Do while. Me faltaba la palabra while. Y esta es la estructura de este ciclo, ¿no? Primero la palabra do, abrimos y cerramos llaves, luego while y entre paréntesis la condición. La diferencia, y de hecho voy a hacer aquí una prueba, vamos a imprimir en pantalla console.log cuerpo del ciclo. Y lo voy a probar. Aquí, a simple vista, nosotros podemos identificar que esta condición no es cierta, ¿no?
esta condición nos va a devolver un falso porque edad 15 no es mayor que 18. Sabemos que esta condición no es cierta, pero vamos a ver cuál es el resultado que nos muestra ejecutando el programa. Cuerpo del ciclo. Si se dan cuenta, lo ejecutó una vez. Ahora voy a hacer este mismo, solamente para cuestiones de ejemplo, esta misma condición, pero utilizando un while como el que vimos en la última sesión. While, voy a utilizar exactamente la misma condición y el mismo cuerpo. ¿Sí? Y lo voy a probar. Aquí podemos darnos cuenta que el único que imprimió fue aquí. Aquí no pasó porque esta condición no se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer un while o hacer un do while? Es que el while se va a ejecutar todas las veces que la condición sea cierta. Y el do while se va a ejecutar una vez y el resto de veces que la condición sea cierta. Entonces, digamos que son bastante similares incluso en la sintaxis, solo que este lo podemos definir como que al menos se va a ejecutar una vez. Inicia, se ejecuta una vez y después de haberse ejecutado la primera vez, evalúa la condición para ver si lo vuelve a ejecutar de nuevo o las siguientes veces que sean necesarias. Como en este caso lo ejecutó y la condición no es cierta, o sea, 15 no es mayor que 18, entonces ya no lo vuelve a ejecutar otra vez el ciclo. Y a diferencia de un while, el while solamente va a ejecutarlo cuando la condición sea cierta. Este es una vez al menos y este es solo cuando sea cierta. Como nunca es cierta, nunca 15 es mayor que 18, es porque eso que nunca se ejecuta este y aquí quedamos que se ejecuta al menos una vez. Voy a crear dos variables, una que se llame edad y la otra que se llame edad 2 para hacer pruebas independientes y que no choquen, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esta prueba? Voy a incrementar la variable edad. Ajá. Lo ejecuta una vez, nos muestra cuál es el valor de edad. Y después de eso, a edad le voy a sumar 1, lo voy a incrementar en 1. Quedamos que incrementarlo, esta podría ser una forma, edad igual más 1. Aquí le estamos sumando 1. Otra alternativa para incrementarlo es así, más igual a 1. Y la versión más corta de esto, de incrementar un valor, es edad más más. Vamos a ejecutar entonces la última porque es la más común y es la más corta. La variable edad, por cada vez que se ejecute el cuerpo del ciclo, se va a incrementar en un número. Ajá. Entonces, hacemos esta prueba primero. Y perdón, yo creo que entonces voy a edad más 1. Sí, voy a cambiar la, la condición y de una vez
voy a probar el segundo. Este quedamos que era edad 2. Y también voy a incrementar edad 2 en 1. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Entonces, primero va a imprimirnos aquí 15, porque es el valor con el que estamos inicializando las dos variables. Nos va a imprimir 15. Después va a sumarle, va a incrementar 15 en 1. Luego va a evaluar edad es menor que 18. Como sí es, ahora sí es, con el cambio que hice en la condición, ahora sí es, va a volverse a ejecutar. Ya no va a tener 15 porque en el anterior ciclo lo incrementó a 16. Luego va a imprimir 16, luego 17 y al último el 18. Aquí, no, el 17 es el último número en el que se cumple la condición y en ese momento lo termina. Ahora, el segundo ciclo debería de hacer básicamente lo mismo. Lo va incrementando en 1. Vamos a probarlo. Y bueno, aquí me faltó ponerle 2 puntos y un espacio para que se vieran igual. 15, 16, 17 y 18. Los dos hasta este momento están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la condición en ambos casos se cumple. Pero si la condición no se cumple, la voy a volver a regresar a que no se cumpla en ninguno de los dos. En este caso, se va a ejecutar siempre al menos una vez. ¿Por qué? Porque el orden de ejecución es primero lo ejecuto y después evalúo. En el while, primero evalúo y si es cierto, después cumplo con el ciclo. En este caso, nunca es cierto. Nunca es cierto, nunca la edad con la que se inicializa 15, como nunca es mayor que 18, nunca pasa por esto. Aquí, que este ciclo, que su función es primero ejecutarse al menos una vez, primero hace esto y después hace una evaluación, la cual ya no cumple hasta este punto y por eso no vuelve a iterar dentro de este ciclo. ¿Alguna duda hasta el momento? Pues no, parece que no. Ok. Bueno, vamos a continuar. Les voy a dejar una tarea ahorita que terminemos, se las envío para hacer ejercicios de los 3 bucles que hemos visto hasta el momento. El for, while y do while. Vamos a hacer ejercicios sobre eso. Ahora para continuar, vamos a checar algo que lo hemos estado postergando porque primero queríamos tener eso claro. Voy a crear otro archivo ahora que se llame function. Vamos a iniciar a ver, pues algo que es bastante básico en todos los lenguajes de programación y es una función, que ya hemos estado, de hecho, utilizando algunas funciones sin saber qué es lo que son, simplemente pues lo hemos estado copiando. Pero, ¿qué funciones hemos estado trabajando hasta el momento? Por ejemplo, la función console.log, y aquí le pasamos un argumento que queremos que muestre, un texto. Hemos utilizado también la función parse number, parse int, y aquí le mandamos igual un texto, me parece. ¿El debugger? El debugger no que yo sepa, no es una función. Es una palabra reservada, pero no hace como tal algo. Ahorita vemos la diferencia. Y también cuando estuvimos obteniendo los datos de lo que el usuario escribía, estábamos utilizando esta función. Ajá. Estas son funciones, incluso las podemos ver que en este caso mi asistente de Visual Code me las muestra con este texto en amarillo, a diferencia del resto del código. Pero bueno,
vamos a empezar a crear nosotros una función. Lo primero, pues, es escribir la palabra reservada function en minúsculas. Luego de esto sería el nombre que le queremos nosotros asignar a la función. Nombre de la función. Seguido de esto, vamos a escribir, a abrir y cerrar paréntesis, y luego las llaves. Ajá. Esta es la forma más básica de escribir una función. Ahora, dentro de los paréntesis van los argumentos o los parámetros. Yo creo que parámetros. Parámetro 1 y puede llevar varios, ¿no? Parámetro 2 y así todos los parámetros que nosotros necesitemos. Dentro de las llaves, aquí nosotros vamos a escribir el cuerpo de la función. ¿Y qué es lo que nosotros, para qué nosotros utilizamos una función? Pues una función es un bloque de código que hace varias operaciones y que lo vamos a utilizar en varios lugares. Por ejemplo, y solamente de ejemplo, ¿no? Ahorita hacemos unos un poco más apegados a la vida real. Pero, por ejemplo, podríamos hacer la función sumar. Y vamos a recibir primero el número 1 y luego el número 2. Aquí voy a hacer la operación aritmética. Y no sé, pues desde una vez aquí puedo mandarlo a imprimir a la consola. El resultado de sumar, concateno mi texto. Es, espacio es. Aquí ya estoy creando pues una función, ¿no? Primero realizo como parte de mi cuerpo, de mi función, una operación aritmética, en este caso bastante sencilla, y luego imprimo como parte igual de la función este texto que va a decir el resultado de sumar X número más X número es y el resultado. Ya creé yo mi función, ahora ¿cómo la invoco? Con el nombre de la función. Y vamos a hacer lo que hemos estado haciendo en los otros ejemplos. Pasarle entre paréntesis los argumentos que esta función necesita. Incluso se dan cuenta de que si nos ponemos por encima de la función, aquí nos dice que necesita dos argumentos o dos parámetros, el número 1 y el número 2. Entonces yo quiero sumar 200 más 35. Esto aquí estoy declarando mi función para que exista y aquí la estoy usando. Ajá, aquí la voy a usar una vez, que sume 50 más 35. ¿Se dan cuenta? La forma de invocar una función es utilizando el nombre de la función, paréntesis, y los argumentos que necesite. En este caso, mi función necesita dos argumentos. Ahora voy a llamarlo una segunda vez y ahora quiero sumar el número 500 más 100. Y así puedo yo estar llamando a la función tantas veces yo necesite con los argumentos, que cambien los argumentos que le estoy enviando. Voy a probarlo ahora para
para ejecutar este programa, function.js, y vemos que por cada vez que, y solo hasta que la llame, solo hasta que yo invoque esa función, se ejecuta el cuerpo que yo estoy en este caso encapsulando para poder realizar una operación. Obviamente, todo el cuerpo de las funciones que nosotros vayamos a crear en nuestros programas va a ser tan complejo y tan grande como nosotros lo necesitemos. Ahorita pues son solamente 2 líneas para ejemplo, para cuestiones de ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo? Cada que yo la invoco, hace la operación aritmética, imprime, en este caso en pantalla, los datos que yo le estoy enviando, ¿no? Este cuerpo lo está encapsulando y ejecutándose cada vez que yo lo invoco. Y hace la operación, justamente 200 más 35, 235, 600 y 150. Y bueno, cabe cabe resaltar que estas funciones, en este caso, solamente están siendo declaradas para que existan, pero al momento de declararlas no hacen nada, solamente existen, y va a ejecutarse su cuerpo hasta que son invocadas. Y lo podemos igual corroborar si yo comento temporalmente este código y lo ejecuto. Y vamos a ver que no hacen nada. Ajá. Solamente están siendo declaradas para que existan y en otro dado caso puedan ser ya utilizadas como parte de nuestros programas. Denme un segundito, por favor. Listo, ya volví. Ahora vamos a hacer, o les voy a presentar aquí en pantalla otra función que nos va, en este caso, a calcular un precio de un producto con descuento. Calcular precio con descuento, le enviamos el precio y le enviamos el porcentaje del descuento. Ahora voy a continuar con el uso de este ejemplo, ¿no? Primero, voy a declarar una variable que se llame precio, que sea, no sé, de 200. Y ahora voy a declarar una variable que sea el descuento a aplicar. Quedamos que era en porcentaje, no sé, el 20% de descuento. Ahora, yo lo que quiero, en este caso, obtener, sería cuál es el precio resultante. Sirve que con esto vemos el uso de la palabra reservada return, que sería let, que es declarar una variable, costo
final o precio final. Y en este caso voy a llamar a la función que acabamos de declarar. Me pide el precio y me pide el descuento. Precio, descuento. Y ahora vamos a imprimir en pantalla. El precio final costo final. Y lo voy a ejecutar. El precio final es de 160. Incluso aquí le podríamos poner, por ejemplo, un signo de pesos para que pues se vea un poquito mejor. El precio final es de 160. Ahora vamos a explicar esta parte de la palabra return. Esta operación aritmética creo que pues se entiende con lo que habíamos explicado, que del precio que se envía como argumento, va a realizar justo este descuento, ¿no? Aquí está el símbolo de menos para restarle y aquí está calculando ese descuento, que es el descuento entre 100, porque dijimos que era un porcentaje. El resultado de este descuento en porcentaje lo va a multiplicar por el precio. Este es el cálculo del descuento. Una vez que está calculado el descuento, se lo va a descontar al precio original y esto lo va a asignar, el resultado de esta operación aritmética, en una variable que en este caso se está llamando precio final. Luego, aquí podemos darnos cuenta de que estamos utilizando esa palabra reservada que se llama return y que en los ejemplos anteriores no la habíamos utilizado. ¿Qué es lo que, o en qué casos vamos a utilizar la palabra return? Cuando nuestro cuerpo de nuestra función va a hacer algo con los parámetros que nosotros le enviamos, en este caso son dos, precio, descuento, y va a devolver un dato, ¿no? Podemos hacer lo que nosotros queramos. Obviamente no solo operaciones matemáticas, sino cualquier otra cosa que queramos, en este caso, hacer en nuestro programa. Lo va a hacer todo ese conjunto de operaciones y al final nos va a devolver un resultado. En este caso, pues es calcular un precio. Cuando vayamos nosotros a devolver ese dato, utilizamos la palabra return. Si nosotros en nuestra función no deseamos devolver nada, simplemente omitimos ese uso de esta palabra. Y cuando nosotros la invoquemos, vamos a utilizar el símbolo de igual para referirnos a lo que o para cachar lo que esta función vaya a devolver. En este caso hace el cálculo, devuelve el precio final y ese precio final yo lo estoy asignando fuera de la función a otra parte, otro espacio de la memoria, que en este caso esa variable se llama costo final en lugar de precio final. Y aquí ya estoy imprimiendo lo que esa función me devolvió en esta otra variable. Esto se puede utilizar de varias formas, ¿no? Incluso aquí podemos ver que los argumentos que yo le estoy enviando al cálculo del precio final, los estoy utilizando en este caso de variables que creé y asigné previamente. En los casos anteriores, yo solamente estaba enviándole directamente el dato. Ajá. Como aquí. Ambas formas son completamente válidas. A lo que me refiero en este caso es que esto tanto podría utilizarse así, como podría utilizarse aquí que directamente le ponga el 200 y aquí directamente le ponga el 20. Permítanme un momento.
ahora sí, incluso voy a comentar estas variables para que se vea que está completamente fuera de mi programa. Y puedo llamarlo igual, sin declarar una variable, simplemente le pongo los valores que le quiero enviar y si lo pruebo, pues va a ser lo mismo que ya estaba haciendo. Calcular el costo y me lo devuelve en esta variable. Yo con esta variable pues hago lo que yo quiera, ¿no? En este caso solamente la quiero mostrar en pantalla. Podría utilizar ese dato para continuar con otras cosas que yo quiera hacer en mi programa. Y también esto nos va a llevar a que también yo podría utilizar el resultado de esto sin necesitar de una variable. ¿Cómo sería eso? Voy a comentarlo y a copiar la parte donde yo calculo, donde yo invoco la función. Como esta variable ya no existe, que es la que acabo de comentar, puedo reemplazarlo directamente por la llamada que estoy haciendo o la invocación que estoy haciendo hacia la función. ¿Sí? Vamos a dejar, o más bien, estas dos cosas. Costo final. Ay, es que ya lo comenté, ¿verdad? Control. Ahora sí. Entonces, siguiendo con esto que les estoy comentando, estas 4 líneas son equivalentes a esta sola línea que yo estoy aquí utilizando. Y podemos corroborarlo en el resultado. Tanto le incluso me equivoqué, porque no estoy utilizando las variables. Ahora sí. Entonces, puedo llamar a una función tanto enviándole variables de mi programa como enviándole argumentos directamente como valor. También el resultado de una función, en los casos en las que una función me devuelve un dato, ese de resultado lo puedo se lo puedo asignar a una variable o también lo puedo utilizar directamente como parte de mi programa. Esto último que les acabo de comentar, pues nos deja como en qué casos, ¿no? En qué casos conviene utilizar uno o conviene otro. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos estado llamando la función console.log y aquí mismo, siguiendo con este mismo ejemplo, nosotros le estamos enviando un texto. Como a lo largo del programa, como hemos estado utilizando la función console.log, le enviamos un texto, ¿no? En este caso es un texto unido, de un texto más un número. Le estamos enviando un valor directamente, que es el equivalente a esto. Le envío directamente un valor, pero también podría incluso crear una variable que se llame texto a imprimir y hacer esto. Estas líneas siguen siendo equivalentes. Todo esto sigue siendo equivalente a esta sola línea. Y lo vamos a corroborar. Aquí está. Sigue teniendo el mismo resultado. A una función, que en este caso es la función console.log, le podemos enviar tanto el valor directamente como le podemos enviar una variable que contiene ese valor. ¿En qué casos, no? ¿En qué casos vamos a utilizar uno y en qué casos vamos a utilizar otro? ¿O nos va a convenir?
nos va a convenir porque al final de cuentas pues, es válido, para el programa es válido y mientras le escribamos comandos que sean compilables y que el programa pueda entender, pues lo va a ejecutar. Pero ¿cuándo es conveniente utilizar uno o utilizar otro? Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro es cuando los valores de las variables los vayamos a utilizar después. Ajá. O antes, ¿no? En este caso, si el precio o el descuento es asignado por el usuario o es incluso calculado por otras cosas previamente en el programa o después de estas secciones, más adelante voy a guardarlo en una base de datos o voy a enviar a otro sistema, por email, por lo que sea, pero el precio lo voy a estar, el descuento o el precio o el costo final lo voy a utilizar después, pues claramente nos conviene utilizarlo en este caso o guardarlo en una variable, porque de lo contrario, si más tarde, porque si más tarde, ¿no? Imagínense que pues ya es lo quiero guardar, ¿no? Quiero guardarlo. ¿Qué tendría que hacer yo si no lo tuviera en una variable? Tendría que volverlo a calcular. Volverlo a calcular. Lo cual pues involucraría lo que esto tenga, ¿no? Ejecutarlo 2 veces. Quizá tenga que consultar algo a través de internet, quizá tenga que invocar una base de datos o hacer operaciones de CPU muy complejas que demanden eh, recursos de memoria RAM o de procesador o de disco duro, como estar leyendo archivos. Todo eso que va a hacer que nuestro programa sea más lento, porque lo estoy haciendo 2 veces de un dato que ya conozco. Entonces, ese sería un buen ejemplo, ¿no? En lugar de calcularlo 2 veces, mejor lo asigno en una variable. Esta variable ya tiene ese valor y la voy a utilizar tantas veces quiera yo en mi programa sin necesidad de volver a ejecutar varias veces esa función. Aquí me faltó la uva. Guardar. ¿Sí? Ambos casos, ambas formas siguen siendo válidas, siguen siendo, ninguna es correcta o ninguna es incorrecta, simplemente están en este caso segmentadas en varias líneas por si, puede ser una por comprenderlo, por entender mejor y tener más organizado mi código, u otra porque sean valores que yo después quiera utilizar, ¿no? Aquí tengo directamente asignados los precios, pero si más adelante esos precios los voy a utilizar, pues tendría que estar copiando el valor 200 en muchos lugares. Y si cambia el precio, pues en lugar de cambiarlo solamente en la variable, lo tendría que cambiar en todas las veces donde yo haya utilizado el número 200. Para esos casos es en los que nosotros tenemos que empezar a determinar cuándo me conviene utilizar el dato como valor o utilizar ese dato como una variable. Que la variable, pues sabemos que es ese espacio de memoria donde contenemos determinado valor. Ahora vamos a ver este ejemplo de otra función en el cual ya estoy utilizando ahora un array también. Voy a comentar esta parte de mi código para agregar esta nueva función y que no nos esté mostrando muchas cosas en la consola. Ahora tenemos una función que se llama promedio y el objetivo de esta función es que reciba mis calificaciones parciales y me devuelva el promedio.
Como son varias, estamos hablando de calificaciones. El objetivo o la idea de esta función es que ese varios, ese no una sola, sino varios, lo estamos manejando en este ejemplo como un array. Y lo estamos recorriendo ese array, o sea, calificaciones va a ser un array, lo estamos recorriendo con el ciclo for, que son ejemplos que ya hemos utilizado en los ejercicios previos. Tenemos el contador dentro de nuestro ciclo for, lo va a evaluar todas las veces, todas las veces hasta que llegue a su límite, que se acuerdan que el length es una propiedad que nos indica cuántas cosas vienen en ese array, y lo va incrementando de uno por uno. Entonces, por cada valor que tenga mi array, lo va a ir sumando en la variable suma. Este operador de más igual, ya habíamos también explicado que es para sumar el mismo valor que tiene la variable e irlo incrementando dentro de esa variable. O sea que suma, es esta sintaxis que tenemos abajo es equivalente a que yo hiciera suma más esto. Lo que actualmente tenga suma, se lo voy a sumar a cada uno de lo que venga en mi array. Esta solamente es una abreviación más corta de esta línea. Podríamos dejar esta o podríamos dejar esta y ambas hacen lo mismo. Y por último, ya cuando va a devolver el valor calculado, es que suma más bien la suma de todas las calificaciones, la va a dividir entre cuántas calificaciones yo le envié. Yo creo que va a quedar más claro cuando lo veamos en pantalla. Y aquí lo que quiero mostrar es el promedio, que es mi nombre de mi función. Luego, para llamarla, abro y cierro paréntesis. Y quedamos que esta era, lo que necesita es un array. Entonces le voy a enviar directamente el array con los valores. Por ejemplo, en el primer parcial, no sé, 8, en el segundo parcial 5, en el tercer parcial 9 y en el último parcial 10. Le estoy enviando un array, que es todo lo que está entre los corchetes cuadrados. Se lo estoy enviando como parámetro a mi función promedio. Y voy a hacer la prueba. El promedio es 8. Esto también nos sirve para poder seguir entendiendo la forma en la que nosotros podemos interactuar con las funciones con valores directamente o con variables. ¿Cómo lo podemos ir desglosando esto en variables? Pues primero, esta es nuestra única llamada a la función. Todo abreviado. Pero si esto lo quisiéramos ir utilizando en variables, fíjense cómo podría quedar, ¿no? Primero sería el resultado, ¿no? Let calificación promedio va a ser igual a ¿qué? Al resultado de la ejecución de mi función. Entonces yo podría, en lugar de imprimir lo que directamente me devuelve la ejecución de la función, ahora ese resultado lo estoy asignando en una variable y lo que imprimo es la variable. Tenemos un resultado equivalente. ¿De qué otra forma lo podemos ir
utilizando en variables en lugar de como valores, declarando una variable calificaciones y aquí le pongo el valor de mi array. Y en lugar de enviarle directamente el valor, le envío la variable calificaciones. Seguimos teniendo un dato equivalente. ¿De qué otra forma, incluso más allá, lo podríamos ir desglosando en variables? Por ejemplo, cada uno de estos valores. Le voy a poner solamente C para abreviarlo. C1 va a ser igual a 8. C2 va a ser igual a 5. C3 va a ser igual a 9. C4 va a ser igual a 10. Y ahora, en lugar de crear un array aquí directamente con todos los valores como tal, pues voy a sustituir esos valores por cada variable. C1, C2, C3 y C4. Y vuelvo a probar para comprobar que sigan siendo equivalentes los dos ejemplos de código. Todo esto equivale a solamente esto. Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que estar conscientes de que no necesariamente menos es más, ¿no? No necesariamente porque todo lo haga en una línea significa que estoy programando mejor a hacerlo de esta forma. ¿De qué va a depender? Es lo que les comentaba. Si en algún momento esta variable va a cambiar, esta calificación, perdón, como el 8, va a cambiar en otra parte del programa, pues no me conviene estar moviendo los 8 en todos los lados donde yo utilice ese valor. En ese caso, me va a convenir tener la calificación primera en una variable. Y ese mismo, esa misma razón, ese mismo motivo, es el que nosotros vamos a determinar para utilizar en nuestro programa en qué casos lo hago con una variable o lo hago directamente con un valor. Y eso, y también el que sea legible, ¿no? Puede ser que esto a alguien le resulte más entendible que hacerlo todo en una línea, o puede ser al revés, pero no pensemos que una es mejor que la otra, ¿no? Siempre va a depender más de algo, de un código que nosotros o el resto de nuestros compañeros que estén trabajando en nuestro programa le entiendan más rápidamente algo, a esforzarnos en hacerlo todo muy compacto y que eso pues termine siendo más difícil de entender y cuando alguien le tenga que mover, de todas formas lo termine transformando a esto para que le pueda entender mejor, ¿no? Yo creo que vamos a terminar hasta aquí la sesión. ¿Alguna duda de esto antes de que terminemos la llamada que quieran que revisemos? Por mi parte, no, si vamos a entender un poco. Perfecto. Muy bien, entonces les voy a dejar ahorita, les voy a mandar una tarea, una actividad, para que practiquemos el estar creando nuestras funciones con ejemplos igual así que sean tangibles y que lo podamos ver. Y de una vez dentro de el estar ejecutando funciones, pues vamos también a darle práctica a los bucles o a los ciclos for, while y do while, ¿no? Esta tarea pues va a estar un poco más compleja, les va a tomar un poquito más de tiempo, pero pues sirve que nos ponemos a practicar esos dos conceptos, funciones y ciclos.
Pues si no tienen algún otro comentario, nos vemos mañana y que tengan excelente tarde.